Estamos en el podcast de Conexión Humana y hoy tengo el gusto, el privilegio, la fortuna, la alegría de estar aquí en compañía de mi compi Raúl Olivares, que es docente, fundador, psicoterapeuta del Instituto Raúl Olivares, y hoy vamos a hablar de biodescodificación. Compi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sandra. Pues muy contento y esperando a seguir difundiendo y tocando corazones. Muy contento y darte las gracias por seguir poniendo amor en lo que haces. Muchas gracias, compi. Bueno, para las personas que es la primera vez que nos ven aquí en el canal de, ya sea de YouTube o de Spotify de la Escuela de Amor Propio, en la descripción les voy a dejar el enlace al canal de YouTube de Raúl. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener varios podcasts hablando de biodescodificación relacionado con varios temas, pero en su canal tiene un montón de vídeos donde habla de biodescodificación, un curso de milagros y todas las herramientas que mi compi suele utilizar. Compi, ¿qué tal si empezamos diciéndole a la gente qué es la biodescodificación? Pues claro que sí, por supuesto. Yo siempre digo que para uno conocer bien la biodescodificación, yo siempre le digo también a mucha gente, oye, te lo puedo explicar, queda muy guay, queda muy bonito, se puede explicar de una manera muy chula, pero hay que experimentarlo. Y porque la explicación racional te coges San Google, metes qué es la bio y te viene la definición de bio perfectamente, o en YouTube. No hace falta un RAW para explicarlo, pero sí hace falta para experimentarlo. Sí hace falta un RAW para experimentarlo. Entonces, la biodescodificación, para dar una pincelada, un principio, la biodescodificación es una metodología basada en leyes de la naturaleza, donde gracias al descubrimiento del doctor Hammer sobre estas leyes que actúan desde nuestro cerebro más arcaico, más irracional, que todo ser vivo, animal, bueno, plantas, son leyes, son programas inconscientes, planta, todo ser vivo lo tiene, desde nuestro cerebro más reptiliano se activan programas de supervivencia para proteger al cuerpo y proteger al cerebro. Esos programas de supervivencia se le llama síntoma o enfermedad. Síntoma y o enfermedad. Y la biodescodificación se basa, la propia palabra, biodescodificación. Biología, estudio lógico de la vida. Desco, de descifrar, desencriptar, descodificar un mensaje, un código. Y codificación, código, fijaros la palabra código, co de co-crear, y digo, decir. Algo que no he dicho y que está co-creado, que está codificado a nivel celular. Es una información celular codificada que subyace a nivel inconsciente y que se manifiesta en el cuerpo o en nuestras proyecciones. Nuestra mente proyecta esa información inconsciente fuera. Es decir, lo que proyectamos fuera se le dice realidad, lo que cada uno percibimos como realidad. No deja de ser una proyección, como un Cinexin, como si fuera un proyector de estos que te compras para las conferencias. Ahí se codifica una información y nosotros proyectamos en esa realidad esa información y proyectamos esa información en el cuerpo. Entonces la bio nos ayuda a saber darle una interpretación al síntoma. Cuando le damos esa interpretación, nos encontramos, doctor Hammers encontró en miles y miles de pacientes oncológicos que habían conflictos emocionales detrás de cada síntoma o cada enfermedad. Entonces la bio nos ayuda a saber, a hacerle a la persona un clic en su cabeza, como si fuera un puzzle, te falta una información, la persona toma conciencia y comienza a relacionar qué mensaje le está explicando o qué mensaje le está manifestando el cuerpo, ¿vale? O el inconsciente a través del cuerpo, para que se dé cuenta de dónde está su incoherencia, dónde está su conflicto, inclusive dónde lo proyecta. Nosotros somos facilitadores
para hacerle ver dónde lo estás proyectando y sacar la emoción oculta. Nos vamos adiestrando con esa maestría de llevar a la persona, ¿no? Irla llevando a la persona a conectar con su miedo, con su propia verdad, con su emoción no dicha. De ahí viene código, no dicho. O sea, la biodecodificación siempre desde adentro hacia afuera. Tengo que tomar conciencia, cuando tomo conciencia algo ocurre dentro y lo que ocurre es una emoción que quiere emerger. Entonces tengo que darle permiso a esa emoción que emerja y ponerle la palabra que en ese momento es de sacar hacia afuera, ¿no? Y lo puedo hacer de una manera presencial con la persona que tengo el conflicto. Si no lo quiero hacer presencial, lo puedo hacer a través de una hipnosis, porque el cerebro no distingue entre lo real, lo virtual y lo imaginario. Y ya está, ¿no? Y ya nos liberamos de eso y vamos metiendo pues más cosas, que el segundo y más importante paso es integrar las proyecciones, ¿no? Comenzar a pensar de una manera desde la conciencia de unidad. ¿M? Ese ya sería el siguiente paso después de la bio, ¿no? La biodescodificación es muy biológica y se queda en el cuerpo, se queda en no entender la enfermedad, porque hemos intentado durante cientos y cientos de años y miles de años entender la enfermedad. La enfermedad no hay que entenderla, hay que comprenderla. Comprendiendo la enfermedad, dejas de creer que tienes que luchar contra ella, pero vas a seguir creyendo que la podemos tratar. De hecho, se puede tratar. No, nadie dice que no se trate. Se puede tratar, tú puedes tener tu medicación, lo que estés, ¿no? Pero es importante que una persona tome conciencia de cuál es el mensaje que se le está transmitiendo, y es desde el inconsciente, desde la parte no consciente. O sea, tu inconsciente, que es un 98% de tu psique, de tu mente, te habla. ¿Y cómo te habla? A través del cuerpo, a través del síntoma. Cuando tú comprendes eso, comprendes qué está haciendo tu cerebro y de alguna manera eh, conectas con otro nuevo paradigma de mirar la enfermedad. Ya nos salimos del tiesto, nos salimos de mirar la enfermedad como siempre la hemos mirado. Entonces la bio nos invita a mirar la enfermedad desde otra perspectiva, de ponerme en otro lugar y mirarla desde otra manera. Cuando la miro desde otra manera, a nivel cuántico, nuestra mente abre el campo y nos da la posibilidad de conectar con ciertas emociones ocultas y sucede algo dentro de nosotros. O sea, se descodifica un mensaje. Y eso es lo maravilloso de la bio, que nos vamos liberando de emociones, liberando de conflictos y los síntomas pues desaparecen. Yo doy fe de ello porque yo soy una apasionada de la biodescodificación y sobre Ujú. todo también admiro muchísimo, compi, cómo la enfocas tú, desde qué espacio. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero decirle a las personitas que nos escuchan o nos ven por alguna de las redes sociales, y es que literalmente es verdad que la biodescodificación es para vivir la experiencia. Ahora, ¿cómo la puedes vivir? Primero, reservando una sesión. Yo siempre invito a que reserven una sesión individual, que pasen por una consulta. Raúl las da de manera presencial en Sevilla. También se puede desplazar a otras provincias si hay un grupo de gente. También las da online. Aquí en la descripción van a tener el contacto de Raúl por si alguien quiere reservar una sesión individual, que para mí esa sería como un gran inicio, una gran forma de experimentar la biodescodificación. Y luego, tanto el Instituto Raúl Olivares como la colaboración entre el Instituto Raúl Olivares y la Escuela de Amor Propio, realizamos talleres presenciales u online. Así que puedes contactar con Raúl o puedes contactar conmigo, que tienes los enlaces, y preguntarnos cuáles son las próximas fechas donde se van a realizar, tanto online vía Zoom como presenciales en Sevilla y otras provincias de España. ¿Ok? Entonces, esa también es otra herramienta. Otra manera, digamos, otra manera de poder vivir la experiencia de la biodescodificación. Y por último, tenemos también la formación, porque mi compi da formaciones de la certificación especialista en biodescodificación. Quien quiera información de todo esto, contacta a Raúl o me contacta a mí y amorosamente les ofrecemos información de todo esto. Ahora, continuando con la pregunta,
que me planteo, compi. Voy a unir aquí dos preguntas en una, ¿vale? Como ya nos has puesto un poco en contexto qué es la biodescodificación, pero yo sé que tú dentro de la bio, tanto en las formaciones como en los talleres y en la consulta, tú la integras con otras herramientas. Entonces, si nos podrías primero decir, ponernos un poco en contexto de tu experiencia profesional. ¿Desde cuándo eres psicoterapeuta? ¿Cuántas personas? Yo ya lo sé, pero las personas no. ¿Cuántas personas aproximadas han pasado por tu consulta? ¿A cuántos alumnos has formado? ¿Y cuáles son estas herramientas que tú también integras dentro de la biodescodificación? Ok, pues mira, Sandra, desde hace más de aproximadamente más de 11 años soy terapeuta, pero psicoterapeuta ya empecé con el mundo de las emociones más hace por lo menos 7 u 8 años, ¿vale? Y empecé también con la kinesiología, me dio una buena herramienta para abrir campo y saber qué campo tenía yo que prioritario a tratar, si era el físico, si era el emocional. Y la kinesiología me abría campo al emocional, ¿no? Es curiosísimo porque la kinesiología, lo prioritario siempre era lo emocional, ¿no? Es más, recibo, ¿no? Doy gracias porque recibo de grandes profesores míos y maestros míos, recibo clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque han testado y siguen siendo prioritarios las emociones. Entonces comencé a especializarme en biodescodificación y la biodescodificación, eh, una herramienta súper poderosa, yo no me la... seguían síntomas desapareciendo y yo seguía sin creerlo. Yo no creía, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿esto cómo puede ser? Lo voy a testar, ¿no? A ver si es verdad o no. Y yo creía que tenía que testar para ver si era verdad o no, ¿no? Hoy día no llego a testar. Hoy día sé que el síntoma se va o sé que el síntoma se ha disipado o queda poco para disiparse porque ya ha tomado conciencia la persona. Qué es lo que ocurre? Que a lo largo de mi trayectoria profesional, pues eh, la bio te pide más, ¿no? Cuando entras en la bio, ya solo con la bio como que parece que te quedas un poco corto, ¿no? Porque la biodescodificación es síntoma conflicto. Nos vamos a dar cuenta que la biodescodificación es 2 más 2, 4. Pero cuando entramos en un mundo un poquito, eso nos lleva a dar. Cuando te metes en bio, se te abre un campo de posibilidades. Te da la posibilidad a dar un salto cuántico. Y ese salto cuántico empieza a aparecer el curso de milagro, empieza a aparecer que lo voy introduciendo, lo ella introducido en las formaciones, lenguaje no verbal y detección de mentiras, la escucha activa, ¿no? Los movimientos corporales, las microexpresiones, las microfijaciones, el cuerpo te va diciendo, o inclusive si me ha rascado aquí, si me ha rascado allí, pues esto me conecta con el abuelo, con el bisabuelo, en el cuerpo se representan unas pocas de generaciones atrás, ¿no? Y se nos están manifestando en cada parte del cuerpo. Entonces, el lenguaje no verbal, un curso de milagros, constelaciones familiares, dinámicas familiares, también lo voy mezclando. Me fui formando en constelaciones familiares, pues me di cuenta que se podía ir mezclando porque todo resonaba, no, no se puede separar nada, todo tiene que ver con todo. Entonces, la maestría es aprender a cuándo eh, tiene uno que meter bio, cuándo tiene uno que meter en constelaciones, cuándo uno tiene que percibir el lenguaje no verbal. Sobre todo el lenguaje no verbal siempre lo estás percibiendo, porque es la escucha activa. La mente de la persona, la mente más psicológica, la mente parlante, va a querer distraerse no quiere mirar al corazón, no quiere mirar el dolor. Entonces, el lenguaje no verbal nos va diciendo el dolor, ¿no? Aquello, la incongruencia, ¿no? Aquello que la persona no quiere mirar, un movimiento corporal ya te está diciendo, inclusive, hacia dónde ha de mirar, hacia el padre, hacia la madre, hacia... Así que voy uniendo, ¿no? A lo largo de mi trayectoria profesional, pues me he dado cuenta que todo se puede unir y cuando te vas especializando en una cosa a lo largo del tiempo, esto no es una varita mágica, ni esto es, sino te vas especializando en una cosa, en otra cosa. Entonces, llevo más de 10 años especializándome en terapias y en metodología, y ahora en solo 9 meses, una persona tiene oro molido.
porque tiene todo lo que yo he estudiado en más de 10 años, lo tiene en 9 meses. Pero es algo increíble cuando en 9 meses pues te pillas y aprendes las cosas más importantes para poder, entre comillas, acompañar o ayudar a una persona, ¿no? Porque inclusive te das cuenta que no podemos ayudar a nadie cuando transitas este camino. Puedes hacer de espejo de alguien, ¿vale? Pero eso es lo que he ido haciendo a lo largo de mi trayectoria y metiendo todo esto que te he ido comentando. Compi, si pudiésemos dar un número estimado, aproximado, de cuántos alumnos han pasado por tu formación y cuántas personas has atendido en consulta a lo largo de tantos años. Yo con los números soy un poquito más malete, Pero porque hay una estimación. pero si por cada año he lanzado mínimo 2 formaciones o 3 formaciones en sitios diferentes y cada grupo era una media de 10 12 alumnos, una media de 10 alumnos, vamos a ponerle 10 y entonces al año eran 30, pues llevo ya 8 años, pues 100, 400 alumnos Wow. en formación, ¿no? Después ya Sí, sí, información. eh, consultas, perdí la cuenta. Consulta, perdí la cuenta, ¿no? Y la experiencia en consulta es muy importante. Sí. La experiencia en consulta es muy importante, inclusive más importante que la formación. Pero claro, la formación es asiéntalo todo y vas teniendo experiencia y eso te va a hacer un gran biodescodificador. Y esa es mi misión, de hacer buenos biodescodificadores, buenas personas que puedan transmitir el amor y transmitir todo este conocimiento. Esa es mi misión y creo que lo estoy logrando. Es que una de las cosas que yo honro muchísimo de tu formación, compi, es el hecho de que tú tienes una experiencia en consulta, que eso en el momento de dar una formación integral de la certificación especialista en biodescodificación, pero ya sea en la formación, ya sea en consulta, ya sea en los talleres presenciales o online, eso te da muchísimas herramientas porque son, yo aquí me atrevería a decir, compi, que son miles de personas que ya han pasado Ujú, por tu consulta. Entonces, ujú. claro, en el momento de tú impartir una formación, un taller, tú tienes de dónde tirar por todos los casos tan impresionantes que has tratado en A consulta. eso le podemos añadir biodescodificaciones en vivo, porque pues, comencé a dar conferencias hace 10 años, me atreví a lanzarme y comencé siendo un inexperto y ahora ya me voy considerando algo más experto. Y a través de todos estos años, a través de todas las descodificaciones en vivo, pues hay que sumarle cientos y cientos de personas que se han descodificado, porque la descodificación puede durar o 5 minutos, o 1 hora y media, o ese día no se biodescodifica, pero puede durar 5 minutos. Entonces, ha habido muchas biodescodificaciones en vivo y ya la persona deja de querer, ya no se pregunta, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya sabe qué tiene que hacer para sanar, ¿no? Y para solucionar un conflicto. Y hasta que no comprendió el síntoma, cuál era la herida del alma que había ahí, ¿no? Dándole la interpretación al síntoma y relacionando la información, hasta que no tomó conciencia, no supo qué tenía que hacer. Y ahí pues hay muchas personas que cambian su vida cuando aplican estas cosas, estas metodologías. Totalmente, totalmente, compi. Em, Vamos a poner un poco más en contexto a las personas. Ahora mismo, la colaboración que tenemos entre el Instituto y la Escuela de Amor Propio, vamos a realizar una serie de talleres. Todo lo que se hace en la Escuela de Amor Propio es gratuito, o sea que las personas apuntarse a estos talleres. En la descripción tienen el enlace para que rellenen un formulario o directamente me mandan a mí un WhatsApp con la palabra taller bio y yo ya sé que se van a inscribir en uno de nuestros talleres. Y además de eso, también el instituto, aparte de nuestra colaboración, hace otros talleres presenciales y online. Así que yo animo a las personas a que asistan a alguno porque realmente ahí es donde se vive la experiencia. Como yo estoy invitando a la gente a que se apunte a los talleres, compi, si nos pudieses plantear, poner como algún ejemplo de qué se puede llevar la gente en los talleres, algo que tú recuerdes o ponernos un poco como en contexto. Bueno, pues los talleres la gente se suele llevar
una gran sorpresa, porque la mente de la persona va a creer que se tiene que llevar algo teórico para poderlo aplicar fuera, pero resulta de que en los talleres lo experimenta dentro del taller, lo acaba de experimentar en el taller, dentro del taller, y eso es vivencial. Por eso digo que es vivencial, es muy vivencial. Y por ejemplo, si nos pudieses dar ahora, contarnos una anécdota, una historia de alguien que, por ejemplo, haya ido a tu consulta y que haya tenido alguna transformación personal y o de autosanación. Pues, por ejemplo, personas con sintomatologías como cefalea o migrañas, ¿no? Y personas de inclusive de autosanarse esas migrañas, ¿no? Autosanarse, resolviendo los conflictos y trabajándose, ya era como un entrenamiento mental, trabajándose, observándose sus pensamientos, de qué manera se estaba programando la enfermedad, porque metemos también programación neurolingüística. En la formación te das cuenta de que la enfermedad está programada neurolingüísticamente. Entonces la persona tiene las herramientas necesarias para autosanarse y montones de casos tipo así de migrañas, de sintomatología, inclusive de fibromialgia, mucha sintomatología que desaparecía y ya científicamente o médicamente ya no podían diagnosticarle fibromialgia porque no cumplía los requisitos para hacer una fibromialgia, cosas así, ¿no? Montones de casos así. Vamos a hacerle un regalo a las personas, ¿vale? Y el regalo, aparte de que se pueden inscribir al taller gratis, si nos puedes dar unas pinceladas de cuáles son los principales orígenes biológicos de la fibromialgia y de la migraña. Por si alguien ahora mismo que esté viendo el vídeo o escuchando el audio, le puede resonar esto que tú, no vas a que tú nos vas a compartir, el origen biológico de por qué Ujú. a alguien se le activa la migraña y por qué a alguien se le activa la fibromialgia, porque son dos, digamos que son dos síntomas muy frecuentes principalmente en mujeres. Exactamente. También lo hay en los hombres, tengo varios casos, pero sí es verdad que es un 85-15. ¿Vale? O un 90-100, 90 mujeres, 100 en hombres. Pero también hay hombres con un programa femenino, de sumisión, entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de fibromialgia, que es un poquito más complejo, en biodescodificación la fibromialgia son varios grupos de conflictos, no es un solo conflicto, sino son varias emociones que predominan en distintos conflictos. Y entre ellas, por ejemplo, la impotencia, la desvalorización, la injusticia. Son programas que se activan en la mente inconsciente de la persona. Tu mente va a tener que proyectar la realidad que tiene que ver para reafirmar esos programas, para que se activen esos programas. Entonces, personas que em, tienen que, y además la misma palabra, ¿no? Fibromialgia, es fibras familiares, llevan muchas lealtades invisibles, ¿eh? Y ahí metemos constelaciones familiares, llevan muchas lealtades, ¿no? Y cargas y responsabilidades de sus ancestros, y resulta de que suelen ser personas que han perdido o no han sentido su- eh, una, una, una etapa de nuestra vida muy importante, ¿no? Y que nuestros deseos han de ser cumplidos, ¿no? Que es la infancia, nuestra parte de la infancia, ¿no? En esa parte, las personas que suelen tener fibromialgia han dejado de sentir la infancia, es como si lo hubieran robado la infancia. Han tenido responsabilidades, cargas que eran, que no eran, no tienen por qué tenerlas, ¿vale? Aunque las circunstancias lo demanden, no tienen por qué tenerla. Entonces, es como que este tipo de personas pues se sienten obligadas a cargar y se sienten fidelizadas, ¿no? Se sienten fieles a esos programas y a esos arquetipos llamado papá, llamado mamá, llamado abuelos. Entonces, como que se sienten que tienen que cargar con todas esas responsabilidades y comienzan a experimentar injusticias, impotencias, desvalorizaciones.
sentirse desvalorizadas después de lo que hacen, de lo que son. Entonces suelen tener síntomas en huesos, síntomas en músculos. ¿M? Y si miramos un poquito más a la migraña, pues la migraña, aparte de que tiene todo síntoma, tiene su sentido biológico. ¿Eh? Uno de los sentidos biológicos del dolor de cabeza, que la migraña es un dolor de cabeza muy intenso, ¿vale? Y eso se le etiqueta como migraña, pero es un dolor de cabeza muy fuerte que la persona tiene que estar oscurita, acostarse, tomarse una pastilla fuerte. ¿Cuál es la intención biológica de la cefalea? Por ejemplo, personas que tienen mucha cefalea o migraña suelen llevar un programa con un lenguaje cefálico. Es decir, que el cerebro lleva un programa con un lenguaje cefálico. Y ese lenguaje cefálico es un lenguaje desde un punto energético que es el intelecto. El intelecto. Usa mucho el intelecto. Ese tipo de personas usa mucho su cabeza para sentirse o la o el cabeza de familia, o la preocupación, o tener que ser la cabeza pensante de la familia, ¿eh? O personas muy mentales, muy controladoras. Entonces, abren más el centro energético de la cabeza que el centro energético, por ejemplo, más bajo del corazón, del vientre, donde hay también emociones densas, sino controlan a nivel mental, a nivel cerebral. Sentido biológico, claro que tiene su sentido biológico, claro que tiene su lenguaje. Hay una demanda psicobiológica de sangre a la cabeza. Hay una dilatación arterial y venosa para que haya más sangre en la cabeza, para que haya más oxígeno. O sea, al haber más oxígeno, hay una mejor respuesta neurológica ante eh, algo intelectual. ¿M? Que cuando hay esa demanda, esa necesidad inconsciente de ser más intelectual, es porque hay un programa, unos conflictos que se programan normalmente en la infancia, ¿vale? O transgeneracionales, de desvalorización intelectual. Entonces yo voy a demandar más sangre en la cabeza para ser más inteligente. Y así te das cuenta después en bio y con constelaciones, lo vas fusionando todo y te das cuenta de que a lo mejor la persona no se siente digna de que su padre la mire y la reconozca, o va buscando el reconocimiento de un padre y entonces va demandando más dolor de cabeza, ¿sabes? Wow, que a mí estas cosas todavía a mí me cautivan demasiado el conocer esta información. Y vamos con otra pregunta, compi, y es, eh, ¿qué logran? Porque claro, la formación, la certificación de biodescodificación que tú realizas, que tiene una duración de 9 meses y tal, todas las personas que quieran información de los talleres, de la consulta y de la formación, escribirnos a Raúl o a mí y amorosamente le enviamos toda la información. Pero me gustaría saber por qué, qué es lo más importante que se pueden llevar las personas particulares que realizan la formación, porque esta formación la pueden hacer profesionales de la salud y el bienestar, pero también personas particulares, o sea, que no se necesitan unos conocimientos previos para Ujú. realizarla. ¿Qué es lo más destacado en la transformación o qué beneficios tiene una persona particular que haga la formación de bio? Todo, lo llevan absolutamente todo. Aprendes a autosanarte, aprendes a cambiar la filosofía de la vida, aprendes a mirar la vida de otra manera, aprendes a mirar la enfermedad de otra manera, ya no luchas contra ella. Si te tienes que tomar como yo, cuando me duele mucho la cabeza, si me tengo que tomar una pastilla, me la tomo, pero ahora me pregunto, ¿en qué estoy pensando yo que tanto miedo tengo? ¿No? Que tanto estoy controlando que no quiero que suceda, ¿no? Aprendes a autosanarte, descodificas muchísimas limitaciones inconscientes para que pueda así venir la abundancia en todos los términos, a nivel de dinero, de amor, de relaciones, de trabajo, de todo. Eh, um, Cambias tu vida. Cuando tú comienzas a aplicar todo eso, cambias tu vida. Inclusive yo digo siempre que esto es adictivo. La biodescodificación es adictiva.
porque ya no ves enfermedad y el pobre de esa persona, pobrecito o pobrecita, ya no la ves como víctima de una enfermedad, sino ya ves sufrimiento, ya ves conflicto emocional y ya ves carencias emocionales. Y el síntoma lo ves como una solución para que la persona se quede en su centro, sea coherente, sea ella, tenga su dignidad, su poder de decisión o decidir otras cosas, ¿no? Entonces, todo lo que es el programa de 9 meses, como no solo hay bio, sino hay varias metodologías, pues entonces la persona se lleva un regalo maravilloso porque se lleva varias herramientas para poder ir desgranando a lo largo de su vida todas esas herramientas, ¿no? Desplegando. Es muy potente, la Mira, verdad. yo me voy a permitir dar mi testimonio porque yo he estado en algunos seminarios de la formación y yo le puedo decir a la gente de verdad, o sea, con la mano en el corazón y con total honestidad, que cada formación, cada vez que tú vas a formarte, a recibir un seminario que la formación dura un fin de semana, una vez al mes, y es como ir a terapia, es como ir a terapia grupal, ya sea directamente para ti. En mi caso, yo tuve biodescodificaciones directamente para mí y en otros casos yo me biodescodificaba a través de una compañera o un compañero que estaba descodificándose. Por eso esta vaina va de vivir la experiencia. Porque una cosa yo te digo que yo me biodescodificaba, es decir, yo conectaba con la raíz profunda de mi herida emocional y podía identificar el para qué determinados miedos, bloqueos míos, ya sea que en ese momento, porque la formación es muy práctica, o sea, tú vas a recibir teoría, tienes tus manuales, audios, tienes tus diapositivas y todo lo que tú quieras, cariño mío, pero eso es de tú ir, exponerte y para mí literalmente es una de las mejores inversiones porque es como hacer terapia, literalmente, o sea, si imagínate tú 9 meses en terapia intensiva, llegando a la raíz emocional, es que tu vida sí o sí va muchísimo mejor. Hay algo que yo utilizo mucho aquí en la Escuela de Amor Propio y es que todas estamos destinadas a la grandeza, todas estamos destinadas a brillar, todas estamos destinadas a una riqueza integral, pero en el transitar de ese proceso tenemos que afrontar en esta experiencia humana todas nuestras heridas emocionales. Y es extraordinario cómo a través de la biodescodificación, un curso de milagros, la programación neurolingüística, el lenguaje no verbal y ahora las constelaciones familiares, es que es oro, lo que tú decías al principio, es oro molido, oro No molido. molido. Y bueno, ya para finalizar, tú como terapeuta, ¿qué mensaje le podrías dar a personas que ahora mismo son terapeutas o se lo están planteando o profesionales del bienestar y la salud, facilitadores? ¿Por qué estas personas deberían incluir dentro de su herramienta de trabajo la biodescodificación con todo este programa integral que tú enseñas? Bien. Desde una mirada de terapeuta, viene, es algo excepcional, es algo maravilloso porque es complementario a todas las terapias que uno puede hacer. Yo me diplomé hace años en osteopatía, en posturología, en kinesiología, en quiromasaje. Yo sigo haciendo mi osteopatía, sigo haciendo mi quiromasaje, pero ahora lo hago con conciencia. Ahora hay veces que me pregunto, ¿quién soy yo para quitarle a esta persona un dolor de cabeza cuando hay un patrón mental que no quiere cambiar? Entonces, ya uno va siendo consciente. Entonces, ¿qué recomiendo? ¿Por qué recomiendo esto? Porque complementa con todo. Desde una visión de terapeuta que queremos ayudar a nivel físico y fisiológico a la persona, mejora muchísimo más rápido el proceso de curación, es mucho más rápido porque la persona toma conciencia. Yo empecé en mis primeras andadas, después de estudiar y de diplomarme en descodificación, empecé a aplicar esto en consulta a través de la osteopatía, del quiromasaje, y yo veía que cuando una persona tomaba conciencia y yo estaba dando un quiromasaje, la toma de conciencia hacía un 80 o un 70%
el tejido, o sea, la toma de conciencia y el soltar la emoción, ya había más de un 70%, el tejido blando se había restaurado, se había ablandado, el sistema nervioso se había relajado y yo daba y doy ese quiromasaje, pero es inclusive mucho más efectivo el quiromasaje habiendo inclusive tomado conciencia. Entonces me di cuenta de que tenía que incluirlo, ¿no? Y hay veces que lo incluyo y hay veces que lo dejo para otra sesión, porque a lo mejor tengo que profundizar un poquito más, pero es fundamental la toma de conciencia porque aquellos síntomas, desde la más profunda humildad del terapeuta, lo que queremos es que no venga tanto, porque si viene tanto, algo está pasando. Entonces, ¿cuál es más rápido? Tener más herramientas que profundicen más en el ser, porque cada terapeuta ya es consciente de que las emociones y la manera de pensar afecta a nuestro estado físico y musculoesquelético. Entonces, el que no quiere entrar, no va a entrar, pero va a terminar entrando. ¿Por qué? Porque la conciencia impulsa a que tú te descubras desde adentro. Entonces, es muy importante que vayamos mirando como terapeutas, que no sepamos a lo mejor de bio, mirando una posibilidad de ofrecerle otras cartas, otra mirada a nuestro consultante para que pueda mirar sus síntomas de otra manera. Mientras tanto, yo le hago mis terapias, mi osteopatía, mi corremasaje, mi posturología. Pero es invitar a la persona a que, y si el terapeuta consigue tocarle el corazón, tocarle la fibra sensible, habiendo, yendo, digamos, integrando todo este conocimiento, os aseguro que esa persona va a querer pasar una persona de biodescodificación, una consulta de biodescodificación, porque se le va a despertar algo dentro que no tiene que ver con lo físico. Ya es más energético, álmico, llámalo como tú quieras. Se le va a despertar algo, ¿eh? Que va a querer que le cuente, que le diga, que, ¿por qué? Porque estamos abriendo conciencia. Y eso es muy importante a los terapeutas que están en manos de muchos pacientes y consultantes. Bueno, voy a compartir un momento pantalla porque ya estamos finalizando en este podcast. Vamos a tener otros más, donde vamos a entrar en detalle en desequilibrios de salud muy concretos, muy específicos. Hoy solamente era una pincelada de lo que es la biodescodificación y el enfoque concreto que tiene el Instituto Raúl Olivares. Voy a compartirles por aquí pantalla porque les tengo una invitación. Compi, ¿tú estás viendo en mi pantalla? Sí, Vale, perfectamente. ok. Entonces, de entrada, en esta colaboración que tenemos entre el Instituto Raúl Olivares y la Escuela de Amor Propio, quiero que vayas a la descripción, quiero que nos contactes y te inscribas gratuitamente a todos los talleres que vamos a empezar a desarrollar. Estos talleres son gratuitos y la persona que puede económicamente puede dar un donativo voluntario, pero si tú no tienes ahora mismo el dinero, no te preocupes, el dinero jamás va a ser una limitación para que tú asistas a alguno de los talleres gratuitos. Obviamente, quien imparte el facilitador, el docente de estos talleres es Raúl Olivares Martínez, psicoterapeuta integral, y bueno, a quienes hemos tenido en este ratito. Y ¿cómo puedes inscribirte? En la descripción tienes un formulario o si te parece más fácil, más cómodo, me envías un WhatsApp a este número de teléfono que aparece aquí. No recibo llamadas, única y exclusivamente mensajes de WhatsApp y me escribes la palabra taller bio y yo automáticamente ya te inscribo en los talleres que vamos a empezar a desarrollar. Ahora, si tú quieres ir un paso más allá, si tú dices, pues mira, yo ya conocía la biodescodificación, yo hace mucho tiempo quiero formarme en esto, o sencillamente tengo curiosidad, que sepas que está la certificación especialista en 9 meses, donde vas a aprender de biodescodificación de enfermedades y síntomas, más todo ese oro molido de todos estos 10 años, más de 10 años que lleva Raúl estudiando múltiples métodos y herramientas que están integradas dentro de esta certificación especialista. Y aquí viene un regalo súper especial. Para las personas que decidan hacer la formación de bio, nos piden a la Raúl o a mí la información. Si contactas con Raúl, tienes un código
que es Sandra Milena, dice, oye, mira, voy de parte de la Escuela de Amor Propio, oye, mira, voy de parte de Sandra Milena, si contactas con Raúl, si contactas directamente conmigo, yo te doy toda la información, porque hay 3 regalos extraordinarios que solamente los compartiremos con las personas que estén interesadas en la formación. Ahora, esta formación es presencial en Sevilla y en diferentes provincias de España, pero también es online para cualquier persona de cualquier lugar del mundo, ¿ok? Ahora, aquí tienen el teléfono y el correo electrónico para contactar directamente con Raúl. A él le pueden pedir también información de los talleres, información de la consulta, información de la formación. Aquí tienen su teléfono, lo tienen también en la descripción. Y bueno, quería dejarlos con esos datos. Vamos a tener más adelante próximos podcasts, como lo he dicho. Y compi, ¿algún mensaje especial con el que quieras despedir el podcast del día de hoy? Mensaje, pues, que puedan, yo creo que casi siempre doy el mismo, ¿no? Que se dejen sentir, que puedan experimentar simplemente un taller online, un taller presencial, y si algo les resuena en su interior, ya no se tienen que preocupar por nada, porque digamos que sus almas ya van a guiarle a donde tienen que ir, ¿no? ¿Vale? Entonces, experimenten y comprueben y puedan permitirse, pues, poder mirar la enfermedad y desde otro paradigma nuevo, ¿no? Y ya está, no sabría qué decir más. Bueno, muchísimas gracias a las personitas que nos han escuchado. Nos sentimos en un próximo podcast y si crees que esta información puede serle de utilidad a otra persona, sencillamente compártele el vídeo o compártele el audio. Que tengan todas un feliz instante presente.